Bienvenidos a un nuevo video. Ahora nos corresponde hablar de propiedades funcionales. En este video veremos qué son las propiedades funcionales y cuáles son las características moleculares de las proteínas que determinan su uso como ingredientes. Iniciemos por entender qué son las propiedades funcionales. En tecnología de alimentos, cuando nos referimos a propiedades funcionales, nos referimos a aquellas características nutricionales o no que determinan el uso de un producto como ingrediente. Evidentemente, el uso como ingrediente de una sustancia depende de sus propiedades físicas y químicas. Así, por ejemplo, gracias a la viscosidad que otorgan las proteínas del gluten de trigo, es lo que hace que este ingrediente sea utilizado en productos de panadería. O, por ejemplo, la capacidad que tienen las caseínas de formar estructuras coloidales es lo que hace que podamos obtener derivados lácteos con las características del yogur o de los quesos. Finalmente, el huevo es una de las proteínas o una de las fuentes de proteínas con mayor versatilidad, pues otorga propiedades de espumado, gelificación, emulsificación, y eso hace que pueda ser incorporado en preparaciones de pastelería, panadería, confitería, en la elaboración de salsas y de cremas. Específicamente cuando nos referimos a las proteínas, cuando las proteínas son sometidas a procesamiento, normalmente significa que pierden su estructura nativa. La desnaturalización provoca que las proteínas exhiban nuevas propiedades funcionales. Esas nuevas propiedades funcionales representan una oportunidad para ser incorporadas como ingredientes en preparaciones en las que se desea una característica sensorial en particular. Evidentemente, las propiedades funcionales determinan el uso como ingrediente de las proteínas, pero debemos estar conscientes que en las preparaciones de alimentos, esas proteínas son incorporadas dentro de mezclas muy complejas, de manera que las características finales que obtenemos en los productos son el resultado de múltiples y complejas interacciones entre las proteínas y el resto de los ingredientes que forman parte de las preparaciones. En esta tabla vemos algunas propiedades funcionales de las proteínas y las características y los tipos de alimentos en las que son incorporados. Vemos funciones como solubilidad, viscosidad, capacidad de absorción de agua, gelación, absorción de grasa, elasticidad, entre otras. Y vemos cuáles son las características físicas y químicas de las proteínas que están determinando su uso para obtener esos alimentos que conocemos tienen propiedades sensoriales especiales. En términos generales, las propiedades funcionales de las proteínas dependen de la manifestación de dos aspectos moleculares en específico. En primer lugar, tenemos a las propiedades hidrodinámicas y en segundo lugar, tenemos a las propiedades de superficie. Cuando nos referimos a las propiedades hidrodinámicas, son aquellas que nos permiten exhibir funciones tales como la de viscosidad, gelación o las propiedades de modificación de la textura. Esas propiedades hidrodinámicas dependen en gran medida de características físicas y químicas de las proteínas asociadas con su tamaño, forma y flexibilidad molecular. Las propiedades hidrodinámicas están determinadas por la capacidad que tiene la proteína para ligar agua. ¿A qué nos referimos con eso? Nos referimos a la cantidad de agua retenida por gramo de proteína en polvo. Esa capacidad de retener el agua a lo que se refiere es a la capacidad de que el agua esté embebida en la proteína. Es decir, que la proteína retenga el agua contra la fuerza de gravedad. Por ejemplo,
La capacidad de ligar agua es la responsable de la jugosidad y la suavidad de los productos cárnicos. Por otra parte, las propiedades de superficie son las responsables de propiedades como la humectabilidad, la dispersabilidad, la solubilidad, el espumado, la emulsificación y la unión de sabores. Cuando nos referimos a esas propiedades de superficie, nos estamos refiriendo específicamente a dos propiedades de las proteínas, la solubilidad y las propiedades interfaciales. La solubilidad de las proteínas está asociada con las interacciones proteína-proteína y las interacciones proteína-solvente, las cuales dependen de la composición de aminoácidos de la proteína, pero también depende de algunas condiciones en el medio. Cuando tenemos muchas interacciones hidrofóbicas dentro de una proteína, se favorecen las interacciones proteína-proteína. Y eso trae como consecuencia una disminución de la solubilidad. Las proteínas que son poco solubles son proteínas que son muy poco atractivas para ser utilizadas como ingredientes. Por otra parte, los residuos iónicos dentro de la proteína favorecen la repulsión entre las cadenas polipeptídicas. Al favorecer esa repulsión, se está favoreciendo las interacciones proteína-solvente. Con ello, se incrementa la solubilidad. Cuando la proteína se encuentra solubilizada, entonces es capaz de exhibir propiedades interfaciales. En sistemas dispersos como las espumas y las emulsiones, que son sistemas coloidales muy inestables, se necesita de moléculas anfifílicas que estabilicen la interfaz. Las proteínas tienen esta propiedad de migrar de manera espontánea hacia la interfase para producir tal estabilización. Pero su capacidad para migrar va a depender de características como la hidrofobicidad, la hidrofilicidad, la conformación de la proteína, su flexibilidad, su distribución de residuos hidrofóbicos e hidrofílicos. Existen algunas características en las proteínas que les permiten ser los candidatos ideales para exhibir propiedades interfaciales que están asociadas a las propiedades de emulsificación y de espumado. ¿Cuáles son esas propiedades? Bueno, las proteínas tienen que tener capacidad de migrar y de absorberse en la interfaz. Además, tienen que ser capaces de desplegarse y reorientarse en la interfase, de acuerdo a la naturaleza de cada una de las fases allí involucradas. Y además, las proteínas tienen que ser capaces de establecer interacciones con moléculas vecinas. Con ello se formarán películas viscoelásticas suficientemente resistentes a la tendencia al colapso que tienen los sistemas dispersos, como las espumas y las emulsiones. Así, hemos aprendido qué son las propiedades funcionales y cuáles son las características de las proteínas que nos permiten incorporarlas como ingredientes.